1 de septiembre finalizan las vacaciones de verano y arranca un mes conocido por su mala estacionalidad. Muchos hablan de que estamos ante una clara trampa alcista. ¿Qué de cierto hay en todo esto? ¿Cuáles son los factores y eventos a tener en cuenta para este mes de septiembre? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es domingo 1 de septiembre de 2024. Arranca el noveno mes del año y arranca con un poco de miedo o incertidumbre en muchos inversores, yo incluido, porque estacionalmente no es un mes muy positivo, sobre todo la segunda mitad. ¿Por qué? Pues porque hay varios factores y eventos que debemos tener en cuenta. Muchos inversores hablan de que estamos ante una trampa alcista. Recordemos que el viernes cerró el principal índice americano, el S&P 500, muy cerquita de máximos históricos, a menos de un 1%, mientras que, por ejemplo, el S&P 500 equiponderado marcó nuevos máximos históricos. Son los 7 magníficos los que están un poco rezagados. El Nasdaq 100 se encuentra todavía a un 5% de alcanzar esos máximos históricos. En este vídeo nos vamos a centrar única y exclusivamente en lo que ocurre o en lo que podríamos esperar para el mes de septiembre. Evidentemente no tenemos bola de cristal, no sabemos cómo va a finalizar el mes, por lo que vamos a tratar de ver un poco cómo pueden evolucionar diferentes factores, sobre todo más relacionados con la fontanería de mercado, que es un poco lo que tratamos en este canal, y con la macroeconomía, eventos que tenemos que tener apuntados en nuestro calendario porque van a ser claves. No quiero entretenerme mucho, quiero que el vídeo sea corto y dinámico, así que vamos a ello. Arrancamos comentando la parte estacional. Desde 1950, la segunda mitad de septiembre es el peor periodo de 2 semanas del año para el índice bursátil americano, el principal índice americano S&P 500. La primera quincena de septiembre sí que es cierto que tiene un retorno positivo. Es uno de los peores retornos positivos que se pueden esperar durante el año, pero tiene un retorno positivo. Se va a ver mucho más claro con la siguiente imagen, cortesía de Daily Shot. Fíjense cómo la primera mitad del S&P 500 del mes de septiembre es más bien un rango lateral ligeramente alcista, y es a partir del 16, 18, 20 de septiembre cuando nos vamos abajo. Lo cierto es que también a nivel estacional hay muchos factores que coinciden todos los años, como por ejemplo el vencimiento trimestral de septiembre, ese triple vencimiento de futuros y opciones, que es un evento muy importante, y estos derivados, tanto futuros como opciones, tienen cada vez más peso en los índices. Por tanto, hay factores que evidentemente coinciden prácticamente todos los años. En este vídeo vamos a tratar esos y vamos a tratar también algunos factores que son especiales o únicos para este año, como por ejemplo son las elecciones, que ocurre cada 4 años, o como por ejemplo es también la situación del posicionamiento de los fondos sistemáticos. Otro factor, por ejemplo, junto al vencimiento que ocurre prácticamente todos los años, son las ventanas de recompras. A mediados de septiembre finaliza la segunda mayor ventana de recompras de lo que suele ser el año. Ahora hablaremos de todo ello. Fíjense, retorno medio diario del principal índice americano del S&P 500 desde 1950. Fíjense cómo a partir de mitad de septiembre se empieza a observar un claro rojo, ¿no? Fíjense cómo va la primera mitad, más bien rangos laterales. Fíjense, por ejemplo, la diferencia con la primera mitad de julio, que es el mejor periodo estacional del año. Fíjense, primera mitad de julio, segunda mitad de septiembre. Evidentemente el retorno diario esperado pues es bastante débil. Aquí en esta otra imagen tenemos el porcentaje de probabilidad o la probabilidad de que sea un día alcista o bajista. Fíjense, para el 1 de septiembre hay un 68,52% de probabilidades de que sea un día alcista. Este año no tenemos día 1 de septiembre, sino que vamos a arrancar directamente con el día 3, porque mañana, que es el lunes 2 de septiembre, es festivo en Wall Street. Pero fíjense cómo la probabilidad cambia mucho a partir de la segunda mitad, salvando aquí el día 27, 28, que son generalmente alcistas. Fíjense que, por ejemplo, el día 22 de septiembre,
muy pocos, perdón, estamos mirando en octubre. Fíjense, por ejemplo, desde el 20 hasta el 27 de septiembre, como prácticamente la probabilidad de que sea un día positivo es bastante baja. Por tanto, bueno, a nivel estacional, ya lo sabíamos, la segunda mitad de septiembre es el peor periodo del año para estar invertido en el principal índice americano, en el S&P 500. También hay que tener en cuenta que este se trata de un año electoral, como he dicho antes, y que la estacionalidad, si bien es muy similar, cambia un poquito. Fíjense como también a mitad de septiembre arranca un poco una corrección que suele ser llamada preelectoral hasta prácticamente las elecciones. A partir de ahí, el rally de fin de año parece que se mantiene aunque sea año electoral. Por tanto, tenemos la estacionalidad negativa a partir de la segunda mitad de septiembre y sumado a que la estacionalidad o esa corrección preelectoral también tiende a iniciarse en la segunda mitad de septiembre. Es decir, estacionalidad general y estacionalidad electoral negativas a partir de la segunda mitad de septiembre y más bien neutras, incluso ligeramente positivas, la primera mitad de mes. Dicho esto, vamos ya a entrar en materia, vamos a entrar en datos de fontanería de mercado, datos que para mí siguen posicionando la estructura del mercado tácticamente alcista hasta la primera mitad de septiembre, pero que a partir del 13-16 de septiembre, 13 es viernes, 16 de septiembre es lunes, todo empieza a cambiar un poquito, o espero que empiece a cambiar. Fíjense, recompras corporativas. Este periodo de verano es el segundo, estacionalmente, mejor periodo del año con un 20,7% las ejecuciones. Solo noviembre y diciembre son más altos con un 21,1%. ¿Qué significa esto de las recompras? Es la ventana en la que las compañías pueden recomprar sus propias acciones. Esto es un factor que cada vez está cogiendo más impulso en el mercado y que provoca una inyección de dinero al mercado bastante grande, y sobre todo para las acciones de las propias compañías, porque claro, tú si eliminas oferta de acciones que no tienen demanda, pues le va a dar un poco igual al mercado. Pero son sobre todo las grandes tecnológicas, son sobre todo las grandes compañías, las que tienen gran demanda de acciones, las que más recompras de acciones están llevando a cabo, con el objetivo de eso, de un poco impulsar aún más el valor de la compañía. Goldman Sachs estima que las recompras corporativas ascienden a 1,15 billones de dólares en autorizaciones y 960.000 millones de dólares de valor. Esto se traduce en 6,62 mil millones de dólares en poder adquisitivo diario hasta el 13 de septiembre, que cierra este periodo de recompras. Básicamente hasta el 13 de septiembre, es decir, estos primeros 10, no sé si son 9, 10 días de negociación bursátil, hasta ese viernes 13 de septiembre, que son concretamente 9 días, 4 esta semana y 5 de la semana que viene, vamos a ver una demanda, es decir, va a entrar nuevo al mercado 6,62 mil millones de dólares. Evidentemente un factor muy positivo. El 13 de septiembre ya cierra esta ventana de recompras y por tanto este dinero pues disminuirá considerablemente. Vuelve la liquidez y vuelve el volumen. La segunda mitad de agosto y hasta el primer lunes de septiembre, que es mañana, lunes 2 de septiembre, que es festivo en Wall Street debido a Día del Trabajo, pues es el típico periodo vacacional. Fíjense, por ejemplo, en el principal índice americano, en el S&P 500, cómo el volumen disminuye y lo hace considerablemente la segunda mitad de agosto. Pese a que la liquidez aumentó debido a las grandes liquidaciones de inicios de mes, sí que es cierto que la liquidez sigue siendo bastante baja. Yo hablaba a finales de julio que había un problema, sobre todo a inicios de agosto, y es que, la liquidez iba a desaparecer, es decir, agosto es conocido por ser el mes, sobre todo el inicio de agosto, de mayor salida de flujos y nula entrada de flujos, porque la mayoría de flujos ya se han colocado a inicios de julio, con entrada y salida de flujos me refiero a, por ejemplo, en agosto hubo una gran inyección, una gran entrada de flujos, una gran entrada de dinero proveniente de las asignaciones pasivas, es decir, de rebalanceos trimestrales y semestrales de los fondos o de algunos fondos indexados. Sí que es cierto que en
agosto no se llevan a cabo tantos rebalanceos y es más, se llevan a cabo ciertas salidas de ese dinero que ya ha sido colocado. Por tanto, yo me pasé todo final de julio diciendo que me daba miedo sobre todo el inicio de agosto debido a la salida de esta liquidez, debido a que el volumen también, sí que es cierto, la segunda mitad de agosto más, pero la primera también disminuye considerablemente y sobre todo si había algún dato económico realmente malo que asustara al mercado, que fue un poco lo que ocurrió esos primeros días de agosto, que se ocurrió una liquidación bastante grande. Por tanto, bueno, durante el mes de agosto hemos visto el menor o la menor liquidez del mercado desde la crisis bancaria regional de 2023. Sí que es cierto que se ha ido recuperando desde aquel fatídico lunes 5 de agosto, porque ahí salió mucha liquidez, pero bueno, se ha ido colocando de una forma bastante débil y sí que es cierto que ahora tendrá que recuperar esa liquidez para el mes de agosto. Por tanto, oye, la liquidez y el volumen parece que van a volver, tanto para lo bueno como para lo malo, porque que haya un volumen bajo y una liquidez baja, pues hace que cualquier movimiento se pueda ampliar, ¿no? Es decir, que por ejemplo lo que ocurrió a inicios de agosto, sobre todo en el índice VIX, que se disparó hasta el nivel de 65 y las liquidaciones masivas que hubo también en el índice, pues también se pudieron, o a lo mejor fueron a más debido a esa baja liquidez y a ese bajo volumen, pero también, evidentemente, un volumen mayor pues hace que esas tendencias a la baja quizás tengan mayor continuidad, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo malo vuelve el volumen y vuelve a aumentar la liquidez. Si nos vamos a los fondos sistemáticos, los llamados CTA, se estima, esta es una estimación mía, seguramente mañana lunes festivo en Wall Street, a lo mejor el martes conocemos más detalles del posicionamiento de estos CTA, pero estimo que han llevado a cabo unas compras de unos 130.000 millones de dólares en acciones globales durante las últimas 2 semanas. De esos 130.000 millones, aproximadamente 30.000 millones estimo que habrán ido exclusivamente al S&P 500. Durante la última semana se han llevado a cabo una demanda de 10,70 millones de dólares por día en acciones globales. Por tanto, si tenemos en cuenta las compras de las entradas de dinero de las recompras y las entradas de dinero de estos fondos sistemáticos, buscadores de tendencia, pues nos vamos ya a unos 15.000, 16.000 millones de dólares de entradas al día. Una cuestión, ¿cuáles son o qué son estos fondos sistemáticos buscadores de tendencia? Estos son actores que cada vez están cogiendo más peso en el mercado, son fondos movidos exclusivamente por algoritmos que les da igual qué compañía o qué comprar, lo único que quieren es posicionarse a favor de las tendencias, lo único que quieren es ganar dinero, es dinero que le da igual que los resultados de las compañías sean buenas, le da igual todo, lo único que hace es marcarse unos niveles, sobre todo en índices, también en petróleo y demás, pero se va marcando unos niveles y por encima de esos niveles compra o por debajo de esos niveles vende, ¿no? Así es como funciona el posicionamiento de estas cosas. ¿Qué ocurre? Pues que cuando va comprando porque el índice va marcando nuevos máximos históricos, su posicionamiento ya es muy elevado y por tanto puede llevar a cabo menores compras con menor impacto. ¿Pero qué ocurre cuando su posicionamiento es muy elevado? Como por ejemplo ocurría a inicios de julio, pues que en caso de que haya algún evento, algún movimiento que mueva abajo al índice, pues se van a perder niveles donde se van a llevar a cabo grandes ventas, porque al tener un posicionamiento muy elevado tú puedes comprar poco, pero sí que puedes vender mucho y relajar ese posicionamiento, ¿no? Pues eso es lo que ocurrió, se llevaron a cabo grandes ventas. De hecho, cuando se pierde un nivel de estos CTA se ve claramente como hay una aceleración de la caída. De hecho, creo que fue 24 o 25 de julio, ahí a finales de julio se perdió el primer nivel y se llevó a cabo una aceleración de la caída bastante grande. Ahora mismo, pues sí que es cierto que debido a la liquidación de finales de julio, inicios de agosto, pues está teniendo una capacidad de compra mayor. Es decir, el posicionamiento, hay margen para más y está poco a poco posicionándose al alza de nuevo. Esto es lo que provoca o permite que se lleven a cabo estas grandes compras. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que a este ritmo de compras, que es un ritmo bastante elevado, como vemos también en este rebote que está provocando el mercado, pues sí que es cierto que a este ritmo en 2 semanas aproximadamente para mitad de septiembre el nivel de posicionamiento de los CTA pues ya será de nuevo muy elevado, quizás no 10 de 10, pero sí que es cierto que se va a situar en un 9, 9,5 sobre 10
Y ya saben, cuando el posicionamiento es muy elevado, pues lo único que puedes hacer es llevar a cabo alguna venta y tus compras van a ser cada vez menores. Gamma positivo y vencimiento. El gamma de los dealers cambió en aproximadamente 16.000 millones de dólares en las últimas semanas, pasando, recordemos, a inicios de julio de la mayor gamma larga, gamma positiva de la historia del S&P 500 que impedía prácticamente operar contra tendencia y provocaba movimientos del mercado pues muy pequeños, pero todos al alza. A partir de mitad de sesión veíamos como entraba una gran cantidad de órdenes de compra que impedía cualquier movimiento a la baja del mercado. Luego cambió rápidamente a muy corto tras el vencimiento de julio. El vencimiento de julio sí que es cierto que no es un gran vencimiento, pero este año curiosamente ha sido el mayor vencimiento de la historia de los meses de julio y ha sido un vencimiento que se llevó por delante gran parte de esta gamma larga en el S&P 500, lo que hizo que poco a poco fuera disminuyendo hasta el nivel de convertirse en gamma corta a inicios de agosto, también con las grandes liquidaciones, lo que hacía pues que cualquier movimiento fuera muchísimo mayor, como vimos por ejemplo el 5 de agosto. Poco a poco se va recuperando esta gamma larga y es lo que permite que podamos hablar en este momento de una estructura táctica alcista, al menos durante estas primeras semanas de septiembre. Bueno, ya llevamos hablando de ello prácticamente desde mitad de julio. Pueden revisar vídeos del canal, como veíamos sobre todo a partir del lunes 5 de agosto, no, el lunes creo que fue 12 de agosto, fue el lunes posterior, pues ya veíamos cómo esta gamma que se estaba reconstruyendo y posicionarse tácticamente alcista empezaba a ser una opción bastante real. Por tanto, esta gamma ha ido posicionándose. Sí que es cierto que esta imagen es de hace unas semanas. Tengo que ver si mañana es festivo o esta semana nos la actualizan, pero bueno, supongo que estará más o menos por aquí. No ha ido mucho más al alza porque hemos visto que el mercado está más bien en un rango lateral, pero sí que es cierto que tampoco ha disminuido. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que para el mes de... para el 20 de septiembre, creo que es viernes 20 de septiembre, dejar comprobarlo. Sí, para el viernes 20 de septiembre pues tendremos el vencimiento de septiembre, que todos los años es el mayor vencimiento del año y que ya llevamos unos cuantos años teniendo cada septiembre el mayor vencimiento de la historia, porque cada vez se opera más con opciones y con futuros. Pues para este año se espera el mayor vencimiento de la historia, posiblemente se lleve por delante gran parte de esta gamma larga que está sosteniendo en estos momentos al mercado y que nos permite dar esta estructura tácticamente alcista, y a partir de ahí, pues curiosamente coincide con esa mala estacionalidad que ocurre todos los años, justo tras el vencimiento de septiembre. En este momento creo que el strike más o menos o más esperado para ese vencimiento es 5.700 del S&P 500, por tanto, oye, se espera que el vencimiento limpie gran parte de esta gamma positiva que está ocurriendo en estos momentos. La relación total put-call, es decir, órdenes de venta frente a órdenes de compra, cae a 0,7, el segundo nivel más bajo desde noviembre de 2021. Evidentemente, esto es un factor táctico muy positivo, que haya mucha mayor órdenes de compra que órdenes de venta. Pero como digo, hasta el vencimiento de cara a ese 20 de septiembre que ocurrirá el mayor vencimiento de la historia del mercado, pues se espera que se limpie gran parte de estas posiciones y que quizás rebote este índice para obtener o para ver mayores opciones de venta que de compra. Por tanto, es algo que hay que tener en cuenta. 20 de septiembre o esa semana del 16 de septiembre se ocurrirá el vencimiento y estacionalmente es un poco cuando inicia ese peor periodo, curiosamente, y debido a este vencimiento. Dicho esto, y hablando un poco de los datos de fontanería de mercado, tenemos que fijarnos también en los eventos macroeconómicos que pueden mover un poco el mercado, porque evidentemente la estructura táctica es alcista, eso es un punto muy positivo, pero sí que es cierto que no estamos en una estructura táctica alcista tan fuerte como a inicios de julio, tampoco en una estacionalidad tan fuerte como a inicios de julio, y estamos un poco mucho más a expensas de que a un evento macro pueda generar cierta volatilidad. Lo mejor que podría ocurrir para el mercado es que los eventos salieran en línea a lo esperado, porque eso permitiría pues que esa estructura táctica alcista se mantenga, incluso se puedan marcar nuevos máximos históricos sin tampoco grandes impulsos. Pero bueno, veremos a ver. Fíjense, de la misma manera que durante esta última semana los resultados de Nvidia han provocado un aumento de volatilidad, de hecho llegamos a ver al VIX rebotar y al VVIX, que son las opciones sobre ese VIX, también rebotar por encima del nivel de 100, pues para
para las próximas sesiones o para esta semana tenemos sobre todo los datos de empleo. Dentro de esta primera mitad de septiembre que estamos hablando tenemos también los datos de IPC y luego ya de cara a la segunda mitad tendremos esa primera bajada de tipos que se espera que lleve a cabo la Reserva Federal. Fíjense que curiosamente durante el mes de julio y el mes de agosto hemos visto el mismo patrón dentro de los datos macroeconómicos, pero sí que es cierto que con un resultado esperado o movimientos del mercado distintos en los distintos meses. Fíjense que a inicios de julio y a inicios de agosto hemos tenido sorpresas macroeconómicas negativas. Sobre todo el mes de julio tuvimos un dato de ISM manufacturero, de ISM de servicios y datos de empleo bastante débiles. Luego se recuperó debido a que el dato de inflación pues fue inferior a lo esperado y tuvimos también datos de Producto Interior Bruto bastante positivos de cara al segundo trimestre, lo que, oye, equilibró un poco la balanza. Fíjense cómo aquí el índice de sorpresa macroeconómica de Citi, medido por Bloomberg, de cara a inicios de agosto también tuvo datos muy débiles. Sobre todo tuvimos un dato de ISM manufacturero muy débil y unos datos de empleo también muy débiles, con la tasa de desempleo americano saltando al 4,3% y activando la regla SAM, que es la regla un poco que mide las recesiones. Luego se salvó un poco debido a, aquí lo tenemos, primera salvada, debido a los datos de ISM Servicios que fueron mejores de lo esperado y luego sobre todo por un dato de Producto Interior Bruto bastante sólido y unos datos también de paro semanal que han sido bastante sólidos y que dejan un poco en clara evidencia de que lo que ocurrió en julio con el empleo quizás se debe en una pequeña parte a todo el tema del huracán. Por tanto, hemos tenido un patrón muy similar. Inicios de julio con datos macroeconómicos bastante débiles que luego se han ido recuperando. Sí que es cierto que ha tenido reacciones el mercado bastante dispares. Fíjense como el inicio de julio pues fue acompañado por un movimiento al alza muy fuerte. De hecho, ahí se marcaron 3-4 máximos históricos seguidos en el principal índice y un inicio de agosto que ha sido también que ha visto una gran liquidación cuando los datos macroeconómicos han ido en la misma dirección tanto a inicios de julio como a inicios de agosto. Bueno, es que hubo un cambio muy fuerte el 15 de julio aproximadamente con los datos de inflación que conocimos en julio correspondientes a junio, y es que la inflación dejó de ser ya un problema. Es decir, estábamos durante los últimos años acostumbrados a unos datos económicos débiles, son positivos para el mercado. ¿Por qué? Porque estábamos en un ciclo inflacionario y por tanto cualquier dato económico débil iba acompañado de la lectura, oye, esto es positivo porque la desinflación está más cerca y por tanto el mercado reacciona al alza. ¿Qué pasa? Que la inflación ya no es un problema, ya está estabilizada. Sí que es cierto que está estabilizada por encima de los objetivos, pero la tendencia de los últimos meses ya es bastante positiva y por tanto ahora unos datos económicos sólidos son bien vistos por el mercado y unos datos económicos débiles son mal vistos por el mercado. Este cambio sobre todo se llevó a cabo en julio, de ahí que, oye, hayamos visto el mismo patrón en los datos macro, pero una reacción distinta en el mercado. Y a partir de aquí, si la inflación no da grandes sorpresas al alza, debería de seguir siendo así porque ya no es la principal preocupación del mercado. Para este inicio de mes conoceremos el martes 3 el dato de ISM manufacturero. Se sigue esperando un dato bastante débil. Sí que es cierto que es superior a los datos conocidos el mes anterior, pero se espera un dato de 47, una cosita así que sigue siendo bastante débil. Y sí que es cierto que no me extrañaría para nada una sorpresa negativa en el dato de ISM manufacturero. Para el dato de ISM servicios se espera un dato en línea con el del mes pasado de 51,4. El dato conocido en julio fue muy débil, correspondiente al mes de junio, fue bastante débil, El dato de julio que provocó un poco toda esta caída del dato o del indicador macroeconómico de Citi sorprendió bastante y fue muy débil, como digo. Sí que es cierto que se quedó ahí, en algo exclusivo de julio, porque el dato que vimos correspondiente el dato que vimos en agosto sí que es cierto que fue bastante positivo, de 51,4. Así que vamos a ver si volvemos un poco a esa tendencia vista en julio o si mantenemos lo visto en el último dato. Y luego tenemos los datos de empleo, que sí que es cierto que en julio, sorprendieron bastante, en julio no, en agosto correspondientes a julio, el último dato que conocimos
decimos, sorprendió bastante porque se activó esa regla SAM, porque la tasa de desempleo saltó al 4,3%. Se espera un poco una normalización de la tasa de desempleo, ya que se estima que aproximadamente 0,1 o 0,2 se debía a los efectos del huracán. Veremos a ver si la tasa de desempleo cae al 4,2, 4,1 o si se mantiene en esa línea. Sobre las nóminas, la verdad es que no me espero nada. Ya hemos visto las revisiones recientemente, las nóminas, cómo han eliminado 800.000 empleos así de una, y ya sabemos un poco cómo se las gastan con las nóminas. Titular muy fuerte y luego se va revisando a la baja. Por tanto, con las nóminas, la verdad que no me espero mucho. Me espero o me quiero fijar un poco más en esa tasa de desempleo y ver si lo de julio fue algo, o si lo del último dato fue algo único, o si la tendencia ya se está acelerando de una forma bastante dramática. Luego tendremos el dato de IPC, que salvo sorpresas, pues no se espera que genere grandes movimientos. Y luego el otro punto clave del mes de septiembre, sin ninguna duda, es ese miércoles 18 de septiembre, que coincide con esa semana donde inicia esa mala estacionalidad, con una semana también de vencimientos, y que se espera que la Reserva Federal lleve a cabo esa primera bajada de tipos. Desde mi punto de vista, una bajada de tipos de 25 puntos básicos está descontada, ocurra lo que ocurra. Sí que es cierto que dependerá de estos datos de inicios de mes si el mercado descuenta más una baja de 50 puntos básicos o no. Lo que el mercado descuente creo que le va a dar un poco igual a la Reserva Federal. Creo que la Reserva Federal va a llevar a cabo una bajada de 25 puntos básicos. Aquí, evidentemente, con esta diferencia es con lo que podríamos esperar la reacción del mercado. Es decir, si tenemos unos datos económicos débiles este inicio de mercado y el mercado y el mercado empieza a descontar que se pueden llevar a cabo una bajada de 50 puntos básicos, o empieza a descontar una bajada de 40 puntos básicos, una cosita así, y la Reserva Federal solo baja los tipos 25 puntos básicos y no hace grandes comentarios, pues sí que es cierto que ahí la reacción del mercado podría ser un poco contraria a lo que podríamos esperar con una baja de tipos, ¿no? Por tanto, va a ser ahí un poco con lo que se espere, con lo que podríamos esperar la reacción del mercado. Evidentemente ya tenemos muchos días por delante para hablar de todo esto, y el día previo un poco de lo que podríamos esperar justo con lo que esté descontando el mercado. ¿Cuál es el comportamiento de la renta variable tras la primera bajada de tipos? Bueno, esta es la típica imagen catastrofista que probablemente se adueñe de Twitter cuando se lleva a cabo la primera baja de tipos, que es que, oye, la primera baja de tipos siempre trae consigo una caída o un desplome grandísimo en el mercado. Bueno, sí que ocurre esto, pero solo en ocasiones donde hay una recesión de por medio. Es decir, si se lleva a cabo una primera bajada de tipos y se logra ese aterrizaje suave, es decir, se evita una recesión, que ahora mismo hay grandes probabilidades para ello, porque el último dato de Producto Interior Bruto conocido es de un 3%, pues vemos como la reacción del mercado es bastante más positiva desde incluso cuando se llevan a cabo estas primeras bajadas de tipos. Como digo, habrá que ver un poquito todo, pero y hay muchos factores a tener en cuenta, pero oye, no hay tampoco que creerse la imagen catastrofista. Así que nada, creo que hemos dado un repaso bastante claro a lo que podríamos esperar para el mes de agosto. Recuerden que mañana, lunes 2 de septiembre, es festivo en Wall Street y por tanto la actividad allí comenzará para el martes. Tienen todos los datos, espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedme saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.